Bueno, Hernán, me parece que te paseó el taxista por Córdoba. Me parece que sí. ¿Sí? Sí. Pero es natural. Pasa cuando vamos para allá nosotros a Buenos Aires. Es el impuesto al boludo. ¿Cómo te llevas con Córdoba? Vos querés mucho Córdoba, ¿no? Sí, mucho. Sí. Sí, vine muchas veces vine cuando era chico. Las primeras vacaciones fueron en Mina Clavero y en Villa Carlos Paz. Y después vengo 3 o 4 o 5 veces al año a Córdoba capital. Y tengo una casita en Tras la Sierra, así que... Qué lindo, ¿en dónde? Sí, en Panaolma, Qué lindo. al norte de Cura Brochero. Así que la mitad de mi familia además es cordobesa, así que prácticamente soy casi doble nacionalidad tengo. Me acuerdo que la otra vez charlamos en la radio y nosotros te preguntábamos cómo veías el tema de que desde la capital, la mirada centralista, los unitarios, los federales y la discriminación hacia el interior. Y vos nos decías, sí, pero ustedes acá discriminan, por ejemplo, a los del interior de la provincia. No, yo creo que hay que diferenciar centralismo con proyecto económico. Y creo que son cosas diferentes. Por ejemplo, el centralismo es algo que se da casi como, está mal decir natural, pero... Se da naturalmente. Se da por la lógica de agrupación de la gente. La gente tiende a centralizar. Buenos Aires es tan tirana con las ciudades del interior como las ciudades del interior o de las provincias. Las capitales de las provincias son con las ciudades más chicas. Los municipios más chicos. Alguien que vive hoy en San Francisco, Córdoba, va a ver en los noticieros de Córdoba Capital los pozos de Córdoba Capital y no les interesa absolutamente nada. Y lo mismo ocurre con Buenos Aires. Digamos. En Córdoba vos ves un noticiero de Buenos Aires y no te interesa absolutamente nada la inundación de la Boca. Pero lo cierto es que tiene que ver con la centralización. Sobre eso se monta un proyecto económico o un proyecto político de hace prácticamente 200 años que lo que hace es tener como centro la exportación, la aduana, la exportación de materias primas, el poco proteccionismo a las industrias y al artesanado al interior, que ahí me parece que sí es donde aplica la crítica de federalismo o unitarismo de Buenos Aires, provincias, pero no en la lógica de la centralización, porque la lógica de la centralización es casi inevitable, digamos. Y también hay algo de cierto en que donde viven 14 millones de personas es lógico que haya más recursos y es lógico también que haya más preocupación por esas 14 millones que por otras zonas geográficas más descentralizadas. Digo, me parece esto para pensar un federalismo en serio y no pensar un federalismo que tenga más que ver con una cuestión folclórica o que tenga que ver más con una cuestión de patrioterismo tonto que a mí me causa mucha simpatía, pero al mismo tiempo una simpatía como desdeñosa cuando se empiezan a pelear tucumanos con santiagueños, cuando los cordobeses hablan del cordobesismo, cuando los porteños dicen que lo mejor es Buenos Aires. Me parece que no diferencia absolutamente nada a un cordobés de un puntano o a un porteño de un hombre del conurbano bonaerense. Más allá de sus especificaciones, hay una necesidad de construir patrias chicas que a mí me parece una tontera. ¿Y cómo ves esto específicamente desde el punto de vista cultural? Pasa siempre con las grandes capitales, eso pasa en España, que a los que vienen de Canarias o vienen de Andalucía, si no hablan el castellano de Castilla de la Mancha, no les dejan hacer televisión, por ejemplo. A mí me pasó, y digamos, pasa acá, hay unas burlas hacia las tonadas, muchas tonadas del interior. ¿Cómo ves eso desde lo cultural? ¿Por qué se da y qué cosas ocurren para que cambie? Porque, por ejemplo, eso cambió con Evo Morales respecto de la mirada peyorativa que había hacia los bolivianos acá. Cambió un poco, digo. Sí, yo creo que en lo cultural manda la lógica porteñocéntrica, pero en realidad que está a un costado, porque la cultura de Buenos Aires está más planteada mirando lo que viene del mar que lo que viene desde adentro, ¿no? Entonces, en realidad, la lógica de imponer una cultura porteña es también imponer la cultura de la civilización europea o la cultura de la civilización de Estados Unidos. Y con mucho desdén sí a las distintas tonadas. La lógica de que el neutro es el porteño habla mucho de esa imposición y de ese autoritarismo que
las pautas culturales de Buenos Aires intentó durante mucho tiempo llevar hacia las provincias. Pero también hay como una especie de desprecio por parte de todo lo que surge de América Latina. Y claro, Córdoba está en un enclave diferente. Digo Córdoba porque es la ciudad de la cual detrás va a Tucumán, Salta, Jujuy y el camino real a Chuquisaca y a La Paz, ¿no? Y a toda la América Latina. Entonces allí hay una lógica en la cual Córdoba se para con una diferente mirada cultural respecto de esa relación con lo mediterráneo. Lo que no significa que las formas de dominación y las formas de explotación económica no sean parecidas a las de Buenos Aires. Incluso te diría que las formas de dominación de las grandes ciudades son mucho más sutiles que las formas de dominación de los lugares encerrados en lo mediterráneo, y porque ya están enquistadas, son centenares y centenares de años, la dominación se ve más clara. En las ciudades puertos uno no ve exactamente a quienes lo dominan, sino es en función de la televisión y uno no ve a los Anchorena o a los Álzaga si esos apellidos fueran los apellidos de la dominación, ¿no? En cambio, en Córdoba vos ves a la Sagrada Familia caminando, dando vueltas por aquí, ¿no? Y en Salta ocurre lo mismo. En Salta, por ejemplo, vos ves a los Cornejo dando vuelta por Salta, mostrando su dominación ancestral, ¿no? A mí me da la impresión de que en muchos casos, no sé si en todos los casos, pero en muchos casos cuando ocurren estas historias de la discriminación hacia la tonada, hacia el color de piel, tienen un montón de explicaciones, pero me da la impresión de que en muchos casos, si no en todos, ocurre por el desconocimiento, ¿sí? Y digo, el desconocimiento del otro. En algunos casos eso da miedo, en otros casos es la falta de empatía que genera no saber de qué se trata. ¿Te ayudó mucho recorrer el país? La última vez viniste a presentar el libro donde cronicabas distintos lugares de la Argentina, distintos escenarios, Mar Chiquita, no sé, la montaña allá en Mendoza, distintas cuestiones. ¿Te sensibiliza? ¿Es una cuestión de conocer al otro, de meterse, de saber qué es la Sagrada Familia, de saber quién es el santo? Sin duda viajar y conocer gente siempre es un antídoto contra la ignorancia, pero yo creo que la madre de todos los prejuicios es la ignorancia, pero yo no sé si uno se saca la ignorancia viajando o se saca la ignorancia leyendo libros. Me parece que no. Me parece que tiene que ver con una postura ante la vida de tratar de comprender qué le pasa al otro, ¿no? De saber que uno no es el centro del universo y que hay tantas posibilidades de uno mismo como personas en el universo. Entonces, pero eso no se aprende, no sé si se aprende en los libros. Yo conozco gente que no ha salido de su casa, que no ha leído libros y que tiene esa lógica de no tener prejuicio y no tener esa ignorancia supina que es... Para mí la ignorancia más grande es la del desconocimiento del otro. El de creer que uno tiene la razón y el creer que uno es lo correcto, que uno es lo normal y que uno es lo bueno, ¿no? Digo, para mí no hay nada más malo que el bueno, ¿no? Digamos, el tipo que se considera bueno a sí mismo, para mí es un peligro latente, es un asesino en potencia, ¿no? A mí ese tipo me asusta mucho. Prefiero el tipo que te dice, bueno, la verdad me he mandado varias cagadas en mi... Se puede decir malas palabras, ¿no? Sí, claro. Pues ya, total, la cagada ya está hecha. Ya está hecha. No sirven para entender mejor lo que estamos charlando. No, uno dice, che, la verdad me mandé un montón de cagadas en mi vida, no puedo juzgar a nadie, yo me equivoqué, hice maldades. Ese tipo a mí me genera más confianza, porque sé que solamente me va a hacer daño si necesita hacerme daño. En cambio, el tipo que se considera un puro me va a hacer daño convencido de que está haciendo el bien. Y va a ser mucho más doloroso su daño, va a ser mucho más implacable su daño, porque sabe que lo hace por un bien, ¿no? Que lo hace por un Dios, que lo hace por una causa, que lo hace por un dinero, por lo que sea, ¿no? Yo le tengo mucho miedo a los buenos, y a las buenas también, ¿no? Siempre preferí las chicas malas. Leí que empezaste a escribir, digamos, en una nota de página 12 creo que lo leí, porque querías conquistar chicas, pero que después te empezó a gustar más y te enamoraste más y te atrapó más el propio hecho de escribir. Sí, en realidad calculo que uno... No sé si dije eso, porque eso
Eso se lo atribuyen a Dolina, que en realidad lo dijo Caloi. Es cierto, Entonces, es cierto. es como una cosa que se van atribuyendo todos el mismo. A mí lo que me pasó es que yo sentí placer leyendo cuando era chico. Y lo que quise hacer es producir ese mismo placer que yo había sentido a otras personas. Obviamente lo primero que escribí fueron poesías de amor, porque siempre fui sufridito, entonces escribía sobre... ¿Con final feliz o desgarradoras? Siempre desgarradora, uno siempre sufre. En el amor siempre sufre, si no, no tiene sentido, ¿no? Además, el amor termina mal, o te casás o te separás. No hay posibilidad de salir bien a eso, ¿no? Pero sí, pero después creo que me fue más interesando la cuestión de la escritura por la escritura misma que la lógica. Bueno, es un salto lógico que uno da, ¿no? De la escritura emotiva, emocional o expresiva a entender la literatura como objeto y escribir buscando una objetivización de la estética, ¿no? O de la belleza, o del acierto de la conjunción entre sustantivos y adjetivos, ¿no? O de figuras retóricas o de metáforas, ese tipo de cosas, ¿no? Yo, obviamente cuando uno escribe está seduciendo a un lector que no sabe quién es y siempre se prejuzga y se presume a qué lector le escribís, ¿no? Pero creo que hay más una cuestión de objetivación del lenguaje que otra cosa en mi escritura. Incluso, bueno, nunca digo estas cosas, pero cuando escribo poesía, que lo escribí a lo largo de mi vida, digamos, y nunca publiqué, no me preocupo tanto por lo que siento. Es más, las poesías que menos me gustan de las mías son las que expresan lo que siento, sino las que van a tratar de herir al lenguaje, ¿no? A buscar algo que allí donde el lenguaje no puede decirlas, ¿no?